Bueno, pues la palabra que hoy he sentido del Señor es una palabra profética, es una palabra que desde que la recibí el viernes hasta hoy he vivido muchos ataques espirituales, muchas bendiciones también a la vez, muchas puertas abiertas. Hay algo de Dios aquí en todo lo que voy a hablar. No es simplemente una palabra expositiva de decir voy a explicar el libro de Joel para que lo entiendan los hermanos, sino que hay algo de lo que está por venir y un aviso de Dios y un desafío de Dios para todos. Vemos que en España está ardiendo, podemos echarle la culpa a los gobernantes, a las leyes, a lo que sea, pero en los últimos 7 años o 6 años, coincidiendo con el gobierno del presidente actual, hemos tenido una pandemia, hemos tenido un volcán en erupción, hemos tenido unas inundaciones de la Dana en Valencia que se han llevado por delante un montón de cosas, de personas y de cosas. Hemos tenido un apagón generalizado que mató a 11 personas porque dependían de máquinas y todo eso les falló tremendamente, y ahora encima pues tenemos todos unos incendios donde el 40% de todos los incendios de Europa los estamos teniendo en España, que no, esto no es normal, porque España no es tan grande, pero el 40% están aquí y están pasando calor, ¿eh? También están pasando calor por otras zonas de Europa. Pero bueno, yo no estoy para predicar de política, pero sí el Señor me ha mostrado el trato de Dios con el corazón de ese pueblo de España. Ahí, la Biblia habla de la ira de Dios y verdaderamente Dios tiene razones para estar airado con España, sus gobernantes y por supuesto con nosotros los españoles, que por supuesto me incluyo, ya sea por nacimiento o sea por adopción. Y cuando leía el libro de Joel, veía tantas similitudes. Tú no sabes lo tremendo que es el libro de Joel. Lo habré leído montones de veces. Es un libro pequeñito, de 3 capítulos solo. Pero es un libro en que en tan poco espacio se dicen cosas tan grandes, que es el tercer libro del Antiguo Testamento, junto con Isaías y Miqueas, que más se cita en todo el Nuevo Testamento. Así que algo vieron los primeros apóstoles en el libro de Joel para sentirse tan sumamente respaldados e identificados con lo que se decía. Joel predicó en el reino de Judá aproximadamente el año 800, y si según la cuenta del Antiguo Testamento, más o menos, como unos 30, bueno, un poquito menos, unos 68 años antes de que el reino del norte fuera destruido en el año 732. Estuvo con un rey que era un rey bastante malo. Dentro de los reyes malos tuvo Judá, el rey Manasés fue uno de los peorcitos, y durante ese tiempo le tocó predicar. Eran tiempos de amenazas de guerra, los asirios cada 2 por 3 estaban ahí intentando conquistar Judá, los beduinos, que eran tribus nómadas árabes, se metían, llegaban a un pueblo, lo arrasaban, violaban a las mujeres, se iban. Era un tiempo de sequía y de incendios, lo cual me llamó la atención cuando lo empecé a leer, porque es que hablaba que fue una época en la cual había una tremenda sequía, tremenda hambre en Israel, y verdaderamente en todo ese tiempo Dios levanta un hombre para traer palabra de Dios. Cuando tú te levantas para hablar de Dios, tú eres un profeta, aunque no estés hablando acerca del futuro, pero estás hablando desde el corazón de Dios a la gente, y de cierta manera estás haciendo lo mismo que la gente, que los profetas del Antiguo Testamento, llamando a la gente al arrepentimiento. Así que el libro de Joel, para así dar una panorámica general, antes de mirar versículos en particular, es un libro donde, por un lado, tiene una parte profética fuertísima en el capítulo 1, luego tiene una parte mesiánica de lo que iba a pasar cuando el Mesías viniese, en el capítulo 2, y luego en el capítulo 10 tienes toda una parte apocalíptica
de cosas que van a ocurrir cuando el día del Señor grande y temible venga sobre la tierra. Así que podemos decir que este libro no tiene desperdicio. Vamos al capítulo 1, versículo 5, donde empieza a hablar Joel y dice así, versículo 5: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Así que uno de los primeros juicios es en contra de todos aquellos que estaban dormidos por todas las distracciones de ese mundo. Aquí en concreto habla del vino, pero podemos decir igual las series, las películas, las redes sociales o cualquier tipo de distracción espiritual que nos aparta de Dios. Si miramos la iglesia moderna, yo la veo bastante dormida y bastante poco sobria en cuanto a las cosas de Dios y las cosas de este mundo. Pues Dios le levanta con un mensaje en contra de ellos y le dice: se os va a quitar el vino y el mosto. Entonces, uno de los juicios que trajo la sequía y el hambre, pues es que las vides dejaron de producir. Y a veces el trato de Dios con una nación es cortarle la prosperidad económica, la riqueza, la alegría. Y yo en mi espíritu lo siento, que viene un tremendo juicio sobre Europa, no en España en particular, sobre Europa en general. Que esa prosperidad, riqueza que hemos disfrutado en Europa, Dios la va a pasar a otras naciones que han sido más obedientes y más fieles al Señor y que han sido más receptivas al mensaje. Porque todo lo que hace Dios lo hace con un propósito. No lo hace porque sea un sádico que nos gusta hacerle pasarlo mal, sino quiere movernos al arrepentimiento. El mensaje de Joel es que podéis parar todo esto si os arrepentís y os volvéis a Dios. Versículo 13 y 14. Dice: ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda de la libación. Proclamad ayuno, convocad a la asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Así que otro de los llamados que hace Joel son a los siervos de Dios, a los ministros de Dios. Le dice: ceñíos, levantaos, llorad, proclamar ayuno. ¿Por qué? Por la situación espiritual que vive el país. Los pastores de España tenían que estar ayunando todos, con dolor, con lágrimas. ¿Hace cuánto que hemos dejado de llorar por la gente del mundo? Yo me incluyo entre ellos. Jesús vio Jerusalén y dice que cuando lo vio como oveja sin pastor, lloró. Ese es el segundo versículo donde dice que Jesús lloró. Cuando miró a Lázaro, vio a toda la gente llorando. Dice la escritura en griego que algo se conmovió en su corazón y lloró al ver la desesperación del ser humano. Cuando vemos la gente tan perdida, porque es que están tan perdidos. Vemos a la iglesia tan ciega, tan dormida. Teníamos que llorar, sinceramente, incluyendo nosotros, porque Dios nos va a juzgar no solamente por lo que hagamos, sino por todo lo que hemos dejado de hacer. Y aunque estemos satisfechos diciendo, bueno, algo he hecho, algo he compartido y tal, ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que hablemos y no hemos hablado? Que oremos y no hemos orado, que ayunemos y no hemos ayunado. Pues Dios llama a través de Joel, y yo llamo también en su nombre, al pueblo de Dios a que ayunemos. Yo hoy he empezado un ayuno de 21 días. Como sabéis, suelo hacerlo una vez al año. Lo suelo hacer con propósito, por supuesto, ayuno parcial. Yo trabajo, tengo una familia, yo no puedo estar 21 días sin comer porque ni lo aguanta mi cuerpo ni puedo, pero sí puedo desde las 10 de la noche hasta a las 2 de la tarde dedicar ahí 12, 14 horas a ayunar
me tomo un café sin leche y sin azúcar, porque de verdad que para empezar el día necesito un poquito de cafeína, pero no me permito nada más. Ahora bien, los ayunos que yo hago, los hago con propósito. El Señor me ha dejado un poco entrever lo que viene. Vienen cosas malas para este mundo, pero vienen cosas grandes y temibles y tremendas para la Iglesia de Dios y para los que son fieles. Él me mostró hace 2 meses que, igual que me dijo el año pasado que venía una ola y que tenía que aprender a surfearla espiritualmente, y se cumplió, porque el año pasado fue, vamos, como estar en una tabla de windsurfing. Sí, estamos hablando año espiritual entre septiembre y septiembre, no año literal, desde el día 1 de enero, pues sabéis que en la Biblia hay varios calendarios. Está el calendario religioso, está el calendario agrícola, está el calendario político, pero bueno, lo que decimos desde que empieza el nuevo curso de la Iglesia, en septiembre hasta agosto, bueno, he estado surfeando totalmente. Gracias a Dios, estaba a punto de caerme muchas veces de la tabla, pero el Señor me ha sostenido. Pues él me ha hablado ahora que viene un tsunami de bendición, no un tsunami de destrucción. A lo mejor para este mundo pues sí puede entenderse que puede ser un tsunami de juicio, pero para la Iglesia viene un tsunami de bendición. Esta Iglesia en particular, las iglesias de Getafe en general y las iglesias de España en su totalidad, viene un tsunami espiritual. Y eso lo dice en el versículo 15 de 11 del capítulo 2. Dice, capítulo 2, versículo 11, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y ¿quién podrá soportarlo? Bueno, pues este versículo me atravesó como los rayos X te atraviesan cuando hacen una radiografía. En primer lugar dice aquí, Dios va a dar su orden. Dios está dando órdenes al pueblo de Dios ahora. Esta predicación es una orden de parte de Dios. La orden es, vamos a ayunar, vamos a buscar de Dios con intensidad y vamos a consagrarnos, limpiarnos, santificarnos para lo que está por venir. Al profeta Joel le dice, toca trompeta, en Sión convoca a los valientes. Pues este es un toque de trompeta de Dios. Ese sábado, con el hermano Francisco, que es el presidente de la asociación esta evangelística con la que estamos colaborando, le estuve compartiendo esta palabra. Es decir, yo intento, en la medida de mi pequeñez, no soy nadie, a los líderes que el Señor me pone, compartir un poquito de lo que siento del Señor para que esa palabra coja. Dice, Dios está dando su orden a su ejército, somos su ejército. Y dice, grande es su campamento. Vemos 4 monos aquí, pero este no es el campamento de Jehová. Hay un ejército de Dios preparado, no solamente en los lugares celestiales a nuestro alrededor, sino trabajando ahí, preparados para la orden de Dios. Nosotros en el trocito de campo que nos ha puesto, sabemos que en los ejércitos hay especializaciones. Unos van con el transporte, otros están con la artillería, otros le dan una colina para conquistar, otros le dicen que tienen que conquistar, entrar en tal ciudad. Bueno, pues en el trozo que Dios nos ha dado. En Getafe hay 180.000 almas. 180.000 almas. Yo no sé cuántos hemos predicado. Vamos a poner que 1.000. Vamos a poner que hemos predicado 1.000, seguramente más. Pero son 180.000. 180.000. Es que tenemos trabajo hasta el día que el Señor nos lleve en su nube de gloria ahí a recibirle. Entonces, aparte de los que no sean de Getafe, que nos ponga por el camino. Dice, grande es su campamento. Mensaje de parte de Dios. No digamos más que somos pequeños, porque grande es su campamento.
Esto no es del tamaño de este local, no es el número de sillas que hay aquí, ni siquiera es de los que están aquí sentados. Hay algo muy grande, porque tenemos un Dios grande que está en este lugar. Y Dios nos ha llamado a cosas grandes, porque mayor es el poder que nos respalda que los recursos humanos que tenemos. Nosotros tenemos un poderoso gigante a nuestro lado. Por supuesto que las bofetadas nos van a venir a nosotros, pero hay alguien detrás. Hay un, como decía el anuncio de la tele, hay un primo de Zumosol detrás que es el que va a responder por nosotros. Dice, fuerte es el que ejecuta su orden. Somos grandes y somos fuertes, porque hay alguien grande y alguien fuerte a nuestro lado. Alguien que nos está no solamente protegiendo, sino proveyendo para lo que está por venir. Dice, porque grande es el día de Jehová y terrible. ¿Quién lo podrá soportar? Bueno, pues esto en hebreo es delicioso lo que pone ahí. No es que sea simplemente grande. Cuando dice terrible en hebreo, está diciendo admirable, formidable, tremendo. Va a pasar cosas tremendas. Va a pasar cosas formidables. Va a pasar cosas maravillosas. ¿Qué va a ser? No lo sé. Piernas que crezcan, ojos que vean, sanidades milagrosas, liberaciones espectaculares. No tengo ni idea. Pero cosas grandes van a empezar a pasar en una rapidez y en una sucesión como nunca antes, junto con todo lo demás. ¿Por qué? Porque ese va a ser un toque de atención. En primer lugar, para que la gente se dé cuenta que no puede confiar en este mundo, ni en los políticos, ni en los placeres, ni nada. Porque dice aquí que igual que a Israel se le quitó la alegría, el placer y la provisión, a este mundo, a esta generación que estamos viviendo aquí en Europa, se le va a quitar la alegría, el gozo y el placer. ¿Cómo será eso? No lo sé. Pero desde luego van a venir tiempos terribles y tiempos difíciles para el que quiere vivir más que para este mundo. Todo eso para despertar, pero juntamente con el despertar de Dios, el sacudimiento, va a venir el que van a ver que hay un Dios real, un Dios que hace maravillas, un Dios que hace sanidades, un Dios que hace milagros, un Dios que merece la pena creer en Él, porque te respalda. Lo que está diciendo el Señor, yo os voy a respaldar, más allá de vuestras capacidades humanas. Y luego dice, ¿quién lo soportará? Bueno, en hebreo dice, ¿quién lo va a impedir? Pero ¿quién se va a poner delante de mí y va a decir, tú hasta aquí Dios, de aquí no pasa? Bueno, pues nada eso. Pero también tiene un doble sentido la frase, porque sabes, una de las cosas que me encanta del hebreo y el griego es que tiene matices, tiene colores, y a veces hay cosas que se dicen con un doble sentido. Un doble sentido que a veces al traducirlo es un poquito difícil traducirlo, pero realmente está diciendo, ¿quién me va a apoyar? ¿Quién se va a sumar a esto? Está diciendo ahí la escritura, ¿te vas a sumar? Vas a decir, yo estoy preparado, Señor, donde tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Pues Dios está desafiando a su pueblo. ¿Te vas a sumar a lo que está por venir? Vamos al 2:18, dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. 19 y 20. Responderá Jehová y dirá al pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré de oprobio sobre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar occidental y oriental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque Jehová hizo grandes cosas. Esta la palabra la dice
Joel para el pueblo de Israel, si os arrepentís, vais a detener todo esto. A aquellos que decidan arrepentirse en lo que está por venir, individualmente y como familia, Dios va a detener todo este juicio. Son tiempos en los que Dios va a diferenciar entre quien le sigue y entre el que no le sigue, entre quien le sirve y entre quien no le sirven. Y lo van a ver nuestros ojos, que verdaderamente tenemos un Dios que da retribución a su pueblo, que hace diferencia entre el justo y el injusto, no para sentirnos superiores, que Dios también es un Dios retribuidor de sus hijos. Es que a Dios le encanta bendecir a sus hijos, protegerlos, y vamos a necesitar mucha protección de las cosas que están por venir. Su oferta está, la oferta de perdón, la oferta de misericordia está para esta tierra. Y cada uno de los que escuchen la palabra va a tener que tomar su decisión. Es curioso, pero en ese versículo, cuando habla en hebreo, habla de Dios como alguien celoso que perdona a quien le ha sido infiel y adúltero. Es tan hermoso, porque Dios está diciendo, es que me habéis traicionado, es que me habéis sido infieles, hasta como la adúltera o el adúltero, pero yo estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a abrazar, estoy dispuesto a restituir los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Sabes que estos animales o insectos que aquí se cita en el pasaje, lo tenemos en concreto, vamos a ver, perdonadme, el versículo 25, restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que lancé contra vosotros. Lo que el Señor está diciendo, el tiempo de las pequeñeces se ha acabado. Dice la palabra, no menosprecies el tiempo de las pequeñeces. Y verdaderamente a veces cuando vemos todo pequeño, todo con apenas fruto, con apenas número, pues sale el menosprecio en el corazón. Pero dice la Escritura, no menosprecies el tiempo de las pequeñeces, porque yo os voy a restituir, os voy a restaurar y os voy a multiplicar como nunca antes lo habéis hecho, lo habéis visto. Hay un Pentecostés que viene. Hay un Pentecostés que el Señor nos prometió que iba a ocurrir en esta iglesia, como ocurrió en los tiempos de Pentecostés, va a ocurrir aquí. Cuando miramos ese mural que tenemos ahí de Jerusalén, si miras a la izquierda, un poquito por detrás de esa columna, está el lugar que se llama el Aposento Alto, donde históricamente y arqueológicamente ocurrió el Pentecostés. Estaban allí, en el mismo lugar donde celebraron la Santa Cena, estaban reunidos y estaban en esa sala, una sala grande y hermosa, 120 personas, estaban todos apelotonados allí, se derramó el Espíritu Santo. Y el libro de Joel es un libro que a la vez que habla de juicio, de llamado a arrepentimiento, de llamado a ayuno, de llamado a volverse al Señor, habla de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Dios, lo mejor que tiene para esta tierra y este mundo es el Espíritu Santo. Los hombres buscan métodos, es verdad, nos buscan métodos para intentar canalizar las cosas de Dios. Pero la solución que Dios tiene para el depresivo, para el que tiene vicios, para el que está atado por pecados de droga, para tantas cosas,
es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va a marcar la diferencia cuando la gente entre por la puerta. Porque va a sentir algo distinto. Va a sentir un calor de Dios. Va a sentir un amor de Dios. Y va a sentir una sanidad de Dios como no podemos pensar. Les vamos a leer en el capítulo 2, versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Prepárate, porque Dios tiene sueños, visiones y profecías para ti. Ahora bien, vamos a especificar una cosa. La profecía bíblica es muy distinto a la adivinación. Es muy distinto a los agoreros. La profecía bíblica es poder ver el corazón de Dios. Que tú sientas en tu espíritu lo mismo que siente Dios hacia personas en particular, hacia situaciones, hacia un pueblo. Entonces, Dios tiene preparado eso para ti. Mostrarte y abrirte su corazón, darte visiones y sueños de cosas específicas que te va a mostrar lo que debes de hacer. Dice en el 29, y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Fíjate, igual que Dios hizo prodigios y milagros en Egipto para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, los mismos prodigios y milagros dice que va a hacer para sacar a la gente de su Egipto particular y llevarlo a la tierra prometida de Dios. Vienen prodigios, vienen señales, vienen cosas sobrenaturales. Dice el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero bueno, estoy leyendo Apocalipsis o estoy leyendo el libro de Joel. En el libro de Joel habla de todo esto. Y dice el 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual habrá llamado. Dios va a levantar a predicar salvación y a llamar a un remanente que Dios tiene preparado para su iglesia. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Dice: ¿por qué aquí que en aquellos días y en aquel tiempo haré volver la cautividad de Jerusalén y de Judá? Y reuní a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron su tierra. El profeta Joel les habló de algo que iba a pasar proféticamente en los últimos tiempos, cuando las naciones iban a levantarse contra Israel y atacar a Jerusalén de una forma muchísimo mayor que en otras épocas. El valle de Josafat es un valle que está a un lado de Jerusalén, donde hay un arroyo que se llama el arroyo Ginón, que desemboca en lo que todos conocemos como Betesda, o la piscina donde el ángel se movía el agua y todo esto. Todo ese valle donde corre ese río es el valle de Ginón, y entendemos que es el valle también de Josafat. Ahora bien, dice en el versículo 9: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquese, vengan todos los hombres de guerra. El llamado que Dios está haciendo es a la guerra. Mira que somos pacifistas, mira que no queremos ir pegándole a nadie, pero a una guerra espiritual. Tenemos que levantarnos porque es tiempo de guerra. Hay tiempo de paz,
hay tiempo de paz y amor, pero este es un tiempo en el cual tenemos que enfrentarnos a todo un ejército que se opone a que la gente reciba salvación, a que la gente retorne a Dios, a que la gente vuelva a los caminos de Dios. Dice, proclama guerra, despierta a los valientes. Esta predicación es un llamado a despertarse y despertar a los valientes. ¿Quiénes son los valientes? Los que dan un paso al frente. Yo la mejor definición de liderazgo que nunca he escuchado es la que escuché de Lindbergh cuando él definía y decía, ¿qué es un líder? El primero que salta de la trinchera. Ese es el líder. El primero que cuando estás en la batalla salta de la trinchera y va a la batalla y todo el mundo va detrás de él, ese es un líder. ¿Tú quieres saber si eres un líder? Mírate detrás. Si hay algunos que te están siguiendo, pues ahí hay liderazgo. Pero una característica del líder es esa disposición a dar el primer paso. Nosotros como iglesia lo hacemos. Cada vez que nos ponemos en la calle, estamos liderando. Por lo menos el avivamiento que va a haber aquí en Getafe. Yo espero que se extienda a todas las iglesias. Quiero ver iglesias de miles de personas. Pero yo puedo decir con satisfacción y con gozo que somos líderes de ese movimiento, independientemente el número que tengamos. Dice el versículo 10, forjar espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. No volvamos a decir somos pequeños, somos débiles, fuerte somos. Cuando dice aquí en hebreo, forjar espadas de vuestros azadones, era porque, bueno, a ver, el azadón y el este para, ¿cómo se llama? Para cultivar la tierra, el arado, a ver, era algo carísimo, era carísimo. Tener un arado en esa época era como tener un tractor, era algo súper valioso. Pero le dice, mira, el llamado de Dios que cojas lo que tú tienes de valor, lo metas en donde está el herrero, lo fundas y de ahí saques espadas. Eso significa, cada uno tiene que entender que de los recursos que tú tienes, y el más importante es el tiempo, de verdad. O sea, yo podía estar aquí diciendo, no, es que tienes que ofrendar y que tienes que dar, que lo necesitamos para pagar las cosas. Pero lo más precioso que tenemos en esta vida es tiempo, porque el tiempo es lo que te pagan para que trabajes para otro. El tiempo es el regalo que Dios te ha dado para que hagas el bien, hagas el mal, hagas cosas productivas o hagas cosas improductivas. Y el llamado que Dios da, coge tus recursos, inviértelos en la obra de Dios, di fuerte soy y lánzate a la batalla junto con tu ejército. Pues somos un ejército. Y Dios está dando planes de batalla. No te lo puedes tú imaginar. Este es el primer día de ayuno de los 21. Este cuaderno ya lo he terminado. Tengo otro más allí que ya he empezado. Ya tengo 8 páginas. 8 páginas que esta mañana, orando y meditando la palabra, el Señor me ha estado hablando cosas a nivel particular, a nivel familiar, a nivel de iglesia, y luego las oro. Porque el que Dios te haya hablado algo, si tú no obedeces y si tú no lo oras, puede pasar o no puede pasar. Porque generalmente las palabras de Dios son condicionales. Si mi pueblo hace esto, entonces va a pasar esto. Pero si no decidimos forjar espada de nuestros azadones y dejamos el azadón ahí feliz y contento, bueno, pues a lo mejor no pasa. Lo importante es lo que dice el 11, juntaos y venid y congregaos, haz venir, oh Dios, tus fuertes, intercede y ora, que traiga a Dios gente así valiente, esforzada, como Antonio, como Isabel, como gente con ganas de hacer cosas para Dios. Porque si tuviésemos aquí ahora mismo 80 personas sentadas que no están dispuestos a hacer nada, pues bueno, nos podemos creer que tenemos algo, pero verdaderamente, como decía, creo que era o Mao Zedong o alguno de estos por ahí,
o Lenin decía, prefiero unas 10 personas entregadas, sacrificadas y dispuestas a pagar el precio por la revolución, su forma de lo que él pensaba, que 1 millón de personas sentadas y que le da exactamente lo mismo. Porque con esas 10 personas yo puedo cambiar toda Rusia. Bueno, pues el Señor necesita una persona con una onda en la mano o un niño con 2 panes, 5 peces y 2 panes para transformar este mundo. Y esta semana, cuando estaba leyendo Juan 11, la resurrección de Lázaro, cuando Jesús le dice a María, dice, María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esas palabras me transformaron. Porque yo eran unas palabras que en el pasado decía mucho hasta que ya dejé de decirlas. Porque verdaderamente, cuando yo a veces me planteaba, cuestionaba cosas, como decía, Señor, pero ¿cómo va a ser posible esto? Yo sentía esas palabras en mi corazón. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pues la misma palabra. Voy a terminar. No te ha dicho el Señor. Y sabes cosas en particulares que te hablan. Te ha hablado aquí unas cuantas, pero hay otras que te las viene diciendo. Que si le crees, le obedeces, pagas el precio, vas a ver la gloria de Dios. Pues yo quiero verla. Yo quiero ver su gloria, su justicia, su restitución. De verdad, que dentro de un año, cuando hagamos, me gusta hacer recopilación de las cosas que Dios ha hablado y haga un resumen, digo, Señor, lo que ha pasado, nos quedemos diciendo grandes cosas y tremendas. Y tú quiero ver. Amén. Vamos a cerrar los ojos.